Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulos 59 y 60. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece. Todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 59. Hacia lo desconocido. Previamente, en las ruinas de la antigua Valiria, Harry logró comprar el espacio que Daenerys y el resto de su cohorte necesitaban para acceder al último bastión. Se enfrentó a hordas de quimeres y las lideró en una persecución por la ciudad destruida. Jon, por otro lado, acompañado por Sandor Clegane y Ghost, estaban luchando en el bosque encantado, intentando evadir la captura. Al sur del último bastión, la antigua Valiria Daenerys Targaryen, seguid el ritmo, gritó uno de los hombres, animando a sus compañeros a seguir adelante mientras avanzaban por las calles llenas de escombros de la ciudad en ruinas, con la atención constantemente dirigida hacia el oeste. Desde allí, el sonido lejano de los lamentos de sus enemigos llegaba a sus oídos, así como las ondas de choque de las explosiones que sonaban tan fuerte que les hacían estremecerse cada vez. Harry, murmuró Daenerys después de una explosión particularmente fuerte, casi tropezando cuando el suelo tembló con gran furia. Se detuvo un momento para mirar en esa dirección antes de obligarse a moverse nuevamente. Ahora, más que nunca, quería abandonar su lugar en la misión e ir al lado de Harry para ayudarlo en la tarea elegida. No, rugió la mente de Daenerys, aplastando sin piedad el deseo de su corazón y centrando su atención en la alta torre que tenía delante. Tenemos un plan. No puedo ponerlo en peligro, ni por el deseo de nadie, ni siquiera por el mío. Su mirada se endureció y se dirigió hacia la torre que tenía delante. Esta ciudad fue, en algún momento, el hogar de sus antepasados. Cuando vio por primera vez la desolación que aún quedaba, la imagen de la ciudad en sus días dorados se superpuso a su propia visión, y de alguna manera Daenerys supo que había estado mirando al pasado. La ciudad había sido un centro de comercio, intercambio y el principal destino para cualquier aspirante a practicante de magia que deseara servir a las órdenes de los valirios, una verdadera joya del feudo libre. Ahora, sin embargo, lo único que quedaba en pie era esta torre negra, un lugar de aprensión, que recordaba una época muy pasada y a la que se aferraba con un fervor que hacía tiempo que había cruzado el punto de la locura. Los sentidos de Daenerys habían comenzado a sintonizarse con este lugar, y ella juró que casi podía sentir el profundo anhelo, así como la desesperación en la magia que impregnaba el aire de este lugar. La crudeza de todo aquello le recordaba a su hermano, Viserys, y sus últimos días en este mundo. Su lenguaje corporal, su actitud y comportamiento, incluso su propio olor, a veces, habían exudado una sensación de propósito mucho más allá de lo natural. El último bastión de Valiria, Daenerys pensó, trayendo sus pensamientos de vuelta al gran edificio que tenía ante ella. De manera muy similar a como la locura de Viserys se había manifestado y causado su propia muerte, este último territorio de los valirios es todo lo que queda después de que su obsesión hiciera que su dinastía fuera destrozada por la maldición. Solo un poco más y despejaremos los edificios, dijo Joko, llamando su atención cuando doblaron una esquina y llegaron a un pequeño sendero que conducía a un enorme campo abierto. ¿Ves? Sí, confirmó Daenerys, mientras escrutaba el terreno con la mirada. Frunció el ceño al ver que quedaba una gran banda de quimeres. Mira, todavía quedan quimeres. ¿14? No, 18, dijo Joko, con una mirada más penetrante que la del resto de la asamblea. Son casi iguales en número. Podemos con ellos. Habría sido más fácil si todos se hubieran ido, dijo uno de los soldados, aunque levantó su lanza en preparación. De hecho, lo habría sido, pero no imaginamos que Lord Potter los hubiera distraído a todos. En cualquier caso, quien quiera que los controle debe haberse preparado para tal eventualidad, dijo Barristan, con el rostro sombrío mientras caminaban por el camino y salían de las ruinas. Hay menos criaturas aquí de las que me había atrevido a esperar. Las quimeres ahora podían verlos y, sin dudarlo un momento, comenzaron a correr hacia su ubicación. Posiciones, dijo Daenerys mientras todos tomaban sus roles.
Todos los que llevaban un arco tomaron posiciones sobre varios montones de escombros en el borde de la zona, muy por encima de su grupo. No perdieron el tiempo, prepararon las flechas y tensaron sus arcos, esperando la orden. «Espera», gritó Barristan, levantando la mano en el aire por si su voz no llegaba a sus oídos. Los ojos azul pálido del anciano caballero se entrecerraron y gritó: «¡Suelta!». Las flechas volaron sobre sus cabezas, atacando a las cuimeres que cargaban en un intento de desangrarlas lo más posible antes de que llegaran al grupo. Aunque las cuimeres eran rápidas y bastante ágiles, algunas de las flechas dieron en el blanco. Una atravesó la pierna de una quimera lagarto y lo hizo rodar hacia el suelo. Otra se clavó directamente entre los ojos de una quimera toro. Cayó sin fanfarrias, muerto antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Daenerys reprimió el impulso de vitorear. Esa había sido su única oportunidad de hacer algún daño antes de que las balouchas criaturas los alcanzaran. «¡A las armas!», gritó uno de los arqueros dornienses, abandonando el arco para desenvainar la espada. El resto lo siguió y se dejó caer entre los escombros para unirse al grupo, desafiando a las cuimeres, que estaban casi sobre ellos. Los ojos de Daenerys brillaron mientras juntaba sus manos, reuniendo su poder por unos momentos antes de gritar: «Despejen el camino». La fila de hombres frente a ella se abrió y sus ojos se abrieron al ver la esfera compacta de llamas luchando por escapar de las manos de la mujer. Daenerys mantuvo el fuego contenido, vertiendo en él todo el poder que pudo antes de que no pudiera contenerlo más. Con un gruñido, empujó sus brazos hacia adelante y la bola de fuego carmesí se lanzó hacia el grupo de cuimeres. Intentaron dispersarse, pero Daenerys abrió las manos con un grito, permitiendo que el fuego comprimido perdiera su cohesión y explotara en una brillante lluvia carmesí. El fuego rugía y los monstruos gemían mientras los quemaban vivos. Se agitaban, sufrían espasmos, se retorcían y rodaban por el suelo mientras intentaban apagarlo lo mejor que podían. Daenerys se desplomó por un momento antes de obligarse a enderezarse, tomando su lanza de Ser Barristan y levantándola en preparación para una dura pelea. Ser Barristan sacó su espada y se abalanzó hacia adelante, antes de que las cuimeres restantes pudieran reagruparse. «¡Mátenlos a todos!». Los hombres rugieron en señal de aprobación mientras avanzaban hacia sus enemigos caídos y agitados, esperando que el impacto de la explosión les diera tiempo suficiente para cortarlos en pedazos antes de que pudieran recuperarse. La cuimere, para su consternación, no accedió a sus deseos y se levantó justo a tiempo para enfrentarse a sus nuevos enemigos con mucha más ferocidad de la que habían visto antes. Barristan había esperado un cambio tan radical en su comportamiento y logró salvarse de una muerte sangrienta, golpeando con su escudo a su enemigo que se lanzaba hacia abajo. Siguió a la criatura hacia abajo con su escudo, hundiendo su parte inferior en el cuello de la cuimere y aplastándole la garganta y la tráquea con un golpe brutal. Un momento después, dio un paso atrás y se acercó a Daenerys para ayudar a cualquiera de sus compañeros que estuviera en problemas. Daenerys ya vio que 2 de los dornienses y uno de los aventureros no afiliados habían sido abatidos por sus oponentes. Son diferentes, mucho más enloquecidos que antes. Daenerys se dio cuenta mientras luchaba con cansancio contra una cuimere parecida a un perro. Tropezó con un trozo de piedra errante y cayó de espaldas. La quimera perro se abalanzó sobre ella, con los colmillos al descubierto y lista para desgarrarle la garganta, pero sus mandíbulas se cerraron sobre el asta de la lanza de Daenerys. Con ojos muy abiertos y temerosos, observó cómo intentaba partir la madera en dos. El animal se dio por vencido y, en cambio, levantó la pata para arañarla, pero Daenerys le clavó un dedo en la oreja y convocó todo el poder que le quedaba. Un resplandor mortal emanó de la oreja y Daenerys vio que los ojos del perro se abrieron de terror antes de que el fuego saliera de sus ojos, nariz, boca y otra oreja. Daenerys lo mantuvo así durante otro segundo antes de detener el flujo de su magia. Se quedó mirando su obra antes de apartar el cadáver con un gran gruñido. Volvió a coger su lanza y evaluó el daño mientras vigilaba la lucha que la rodeaba. Estaba un poco arañada y quemada, pero por lo demás estaba tan sólida como siempre. Asintiendo, avanzó y se unió a Ser Barristan, quien estaba acompañado por Aerion,
quien estaba cubierta de sangre. No es mío, fue lo primero que dijo antes de que otra Quimera intentara atacarlos. Ser Barristan bloqueó el ataque con facilidad y, con un corte salvaje, abrió a la Quimera desde el cuello hasta la cintura. Venid, dijo Ser Barristan. Hemos aprovechado la ventaja. Y así el claro se llenó nuevamente con el sonido de la lucha, seguido por los gritos agonizantes de las Quimeres durante los siguientes minutos mientras se aseguraban de que todas y cada una de ellas estuvieran muertas. Ser Barristan clavó su espada en el último, y Daenerys observó cómo la vida abandonaba sus ojos compuestos, haciendo todo lo posible por reprimir la mueca que amenazaba con aparecer en su rostro. Estaban haciendo algo bueno. Al acabar con las vidas de las Quimeres, Daenerys estaba poniendo fin a la miseria de esa gente desafortunada. Eres libre ahora, pensó y se vio obligada a respirar profundamente. Ese último uso de la magia le había pasado factura más de lo que esperaba. Estás cansada, dijo Aerion desde su lado. Daenerys recorrió con la mirada al grupo para asegurarse de que nadie los estuviera mirando. Apartó la vista de los soldados que reunían a sus muertos y se giró para ver a Aerion limpiando la sangre de su daga. Estaré bien. Daenerys mantuvo su voz fuerte y retomó una postura rígida. Por supuesto, su gracia, dijo Aerion y parecía que quería decir algo, pero lo pensó mejor. ¿Nos vamos? Daenerys volvió la mirada hacia el oeste, donde aún podía oír el débil estruendo de las explosiones y los edificios que se derrumbaban, antes de reafirmar su determinación. Sus ojos encontraron de nuevo la gran torre negra que tenían ante ellos y frunció los labios mientras sus ojos se llenaban de determinación. Ella no respondió la pregunta de Aerion, y en su lugar la guió hacia la entrada del edificio, flanqueada por Hoko y Barristan. Se detuvieron a pocos pasos de las grandes puertas de acero negro. No parece haber ningún mecanismo para abrirla, dijo Ser Barristan, frunciendo el ceño. Quizás solo se pueda abrir desde dentro. Daenerys consideró las palabras del hombre y asintió. Tu lógica es sólida, Ser Barristan. Hoko pasó junto a ellos e intentó abrir la puerta de un empujón. Sus músculos se tensaron mientras ponía todo su empeño en ello. La puerta no hizo ni un solo ruido. Parece que la entrada es demasiado pesada para un intento de ese tipo, dijo Ser Barristan, sacudiendo la cabeza. Me temo que necesitaremos muchos más hombres para abrirla con solo la fuerza. Tiene razón, dijo Hoko, gruñendo por el esfuerzo mientras daba un paso atrás y miraba la torre antes de señalar hacia los costados. Quizás podamos buscar otras entradas. Vale la pena comprobarlo. Hazlo, dijo Daenerys, aunque no parecía demasiado optimista ante la idea. Perros, ve con él, ordenó Aerion, y el hombre le hizo un gesto de deferencia antes de moverse y pararse junto a Hoko. Tomaré la izquierda, dijo Hoko. Entonces, es lo correcto para mí, respondió Perros y los dos se separaron para rodear el edificio. Mientras el grupo esperaba a que regresaran, Daenerys entrecerró los ojos mientras observaba con atención las inscripciones de las grandes puertas. Se acercó a la entrada para intentar leer el texto y Ser Barristan la siguió obedientemente. ¿Puede leer las inscripciones, su gracia? Preguntó Ser Barristan, frunciendo el ceño hacia las puertas que había a su lado. No se parecen al Alto Valyrio ni a ningún otro idioma que haya conocido jamás. Daenerys asintió. Yo tampoco he visto nada parecido. Y, sin embargo, se sintió atraída por las letras, como si pudiera entenderlas en algún nivel. Se concentró y se dio cuenta de que las escrituras comenzaban a cambiar en su mente, tomando forma de letras que podía entender. E, N, T, E, R, E, N. Allí, ¿puedes entenderlo? Preguntó Ser Barristan, interrumpiendo su concentración. De alguna manera, Daenerys apartó la mirada de las puertas para dirigirse al hombre, aunque dudó al ver su sorpresa. No estoy segura, Ser Barristan, pero parece que puedo entenderlo, simplemente mirando las escrituras. Los patrones inscritos todavía no tenían el menor sentido para ella, pero su mente los reconocía de alguna manera. ¿Qué significaba eso? Era otro secreto de los valirios, un lenguaje que solo otros valirios podían leer y entender. Daenerys no lo sabía. Eso es, dijo Barristan, sacudiendo la cabeza con asombro. Entonces,
Tal vez el secreto para abrir esta puerta se encuentre en lo que está escrito. Ella asintió para sí misma mientras continuaba intentando descifrar la escritura. Hay, U-N-O. Hay dos, N-O, yo, dijo Daenerys, su mente luchando mientras revisaba todo el guión, tratando de traducirlo en algo utilizable. Le tomó muchos minutos y tuvo que detenerse unas cuantas veces cuando el sonido de la lucha de Harry en la ciudad la distrajo de su tarea. Un minuto después, parpadeó al ver lo que estaba leyendo. Es un acertijo. Un acertijo, repitió Ser Barristan, y Daenerys se dio cuenta de que todos habían llegado hasta ella en algún momento. Estaba tan distraída con los guiones que ni siquiera me di cuenta de que estaban allí, pensó. ¿Y si hay enemigos cerca? Estaría muy muerta, si no fuera por los esfuerzos de todos los que están aquí. ¿Qué dice, su gracia? La suave voz de Aerion adornó los oídos de la mujer. Soy bastante buena con los acertijos. Lo mejor es que todos sepamos de qué se trata, dijo Ser Barristan, pensativo. Aunque no soy especialmente bueno con ellos, seguro que alguno de nosotros debe ser capaz de adivinar una respuesta. Daenerys miró a todos y se dio cuenta de que su deseo de encontrar un lugar seguro donde esconderse aumentaba cada segundo. Ella asintió. Por supuesto, dijo, y comenzó a leer el guión con gran atención. Hay dos cosas que busco. La primera es esta: mientras está atado, elige reyes y campesinos. Cuando está libre, predice guerra o desgracias. Mientras está atado, impulsa las lujurias y las furias de los hombres. Cuando está libre, se tambalea, cae y se desvanece. Mientras está atado, la vida a menudo prosperará. Cuando está libre, la muerte a menudo la seguirá. Un silencio invadió el grupo. ¿Y la otra cosa?, preguntó Aerion. Daenerys asintió y comenzó a leer la siguiente parte del guión. El otro es así, es principalmente rojo, aunque puede ser de muchos otros colores. No tiene boca, pero puede comer muchas cosas. No teme al viento, pero el agua es su enemigo mortal. Baila alegre y alegremente, lo destierra todo, incluso la noche más oscura. Daenerys se detuvo y dio un paso atrás, reflexionando sobre el acertijo. Joko y Perros regresaron juntos, sacudiendo la cabeza. No encontramos nada, dijo Perros. No hay entrada por ninguno de los lados. Tampoco hay forma de escalar la torre. Joko asintió. Esta es la única forma de entrar. Daenerys asintió, pues ya lo esperaba. Valió la pena el intento. No lo entiendo, dijo uno de los hombres. ¿Qué podría significar este acertijo? ¿Un acertijo?, dijo Perros mirando a todos y Daenerys rápidamente volvió a contar el acertijo. Ya veo, dijo Perros asintiendo. A mi padre le gustaban mucho los acertijos. El segundo. El viento no teme, pero el agua es su enemigo mortal. Sí, dijo Aerion, sonriendo, asintiendo con la cabeza. Es fuego. Daenerys asintió, la lógica sonaba. Puede ser de otros colores, ahuyenta la noche más oscura y el agua la mata. Muy bien. El otro, dijo Aerion, frunciendo el ceño, pero Daenerys negó con la cabeza, habiendo entendido eso tan pronto como se dio cuenta de que la respuesta del segundo acertijo era fuego. Sangre, dijo Daenerys. La respuesta es sangre. Nuestra sangre define quién es rey y quién es plebeyo. La guerra y la desgracia suelen seguir a su pérdida. Ahora lo entiendo, dijo Ser Barristan, con los ojos brillantes de comprensión. Sí, dada la información, la respuesta es correcta. Y sin embargo, dijo Daenerys, no fue así como lo resolví. Las palabras de tu casa, dijo Aerion, y Daenerys asintió en señal de confirmación. Fuego y sangre. O, en este caso, dijo Ser Barristan, señalando la puerta, sangre y fuego. Daenerys entrecerró los ojos. Las palabras de su casa eran verdaderamente proféticas en más de un sentido, ¿no? Fuego y sangre eran lo que había dado origen a sus hijos. Habían sido lo que la había puesto en ese camino en primer lugar. ¿Cuántos miembros más de su familia se habían dejado guiar por esas palabras? ¿Había sabido esto el conquistador cuando decidió por primera vez que estas serían las palabras de su casa, o se había estado aferrando a las glorias de un reino anterior a su tiempo? Daenerys no tenía una respuesta para eso, pero al menos ahora sé cómo abrir esta puerta. Entonces, ¿es una contraseña?, dijo Joko y se dirigió hacia la puerta. Sangre y fuego.
Todos se quedaron mirando la enorme puerta por un momento, pero no pasó nada. Quizás esas palabras solo las pueda decir un valirio, reflexionó Erian y le lanzó una mirada significativa a Daenerys. Si así lo desea, su gracia. Daenerys la miró a los ojos y asintió antes de volver su atención hacia la gran puerta y dar unos pasos hacia ella. Sangre y fuego. Una vez más, no pasó nada, por lo que Daenerys frunció el ceño. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no se abría? Lo pensó un momento antes de intentar algo nuevo. No te lo pierdas. Aún así, la puerta no se abrió, ni siquiera el alto valirio funcionó. Erian expresó los pensamientos de la mujer. Entonces, ¿cuál era el sentido del acertijo? A menos que nuestras respuestas no sean correctas. No, dijo Daenerys, sacudiendo la cabeza al darse cuenta de lo que se le pediría exactamente. Nuestras respuestas son correctas. Entonces, Ser Barristan, dijo Daenerys, extendiendo la mano hacia el hombre. Un simple corte debería ser suficiente. Ser Barristan la miró con los ojos entrecerrados por un momento antes de asentir. Lo entiendo. Volvió la mirada hacia uno de los hombres inmaculados que se encontraban allí. Prepara un vendaje de antemano. Muy bien, dijo Daenerys y dejó que Ser Barristan tomara su mano entre las suyas. ¿Estás lista, mi reina? Dijo, sacando una daga. Sí, dijo y, haciendo todo lo posible por ignorar el escalofrío que sintió al tener que cortarse, movió la mano para agarrar la hoja. Ser Barristan apartó la espada. No, la parte superior de su antebrazo, su gracia. Daenerys lo miró fijamente por un momento y asintió, presentando su antebrazo izquierdo en su lugar. Ser Barristan sostuvo la daga con fuerza, arrastrándola rápidamente por su antebrazo. Sintió el frío del acero por unos momentos antes de que su brazo comenzara a escocer y se volviera incómodamente caliente. Apretando los dientes mientras el dolor se intensificaba, Daenerys presionó la palma de la mano contra la nueva herida y dio un paso adelante. Presionó la mano sobre las inscripciones, tiñéndolas de carmesí con su sangre. Un momento después, invocó una llama, presionándola contra la puerta e ignorando el constante hilo de sangre que caía por su brazo y goteaba de su codo. Nada, pensó, apretando el antebrazo mientras el inmaculado que quedaba la atendía y le vendaba la herida. No ha sido. Cerró la boca y observó cómo las inscripciones empezaban a brillar antes de que la pequeña rendilla entre las dos enormes puertas brillara de color blanco. Un segundo después, el suelo empezó a temblar y el sonido del metal al chocar contra la piedra llenó el aire cuando las puertas se abrieron hacia adentro y no revelaron nada más que una niebla blanca tan brillante que casi la cegó. Nadie hizo nada, en cambio permanecieron mirando la niebla blanca en silencio. Su gracia, Ser Barristan fue el primero en soltarlo mientras revisaba su vendaje y lo ajustaba aún más. Daenerys hizo una mueca de dolor mientras lo miraba. ¿Nos vamos? Daenerys lo miró fijamente a los ojos por un momento antes de dar un paso adelante, alejándose de la mirada de todos los demás. Se tragó el nerviosismo, el asombro y el miedo que sentía antes de volverse hacia los demás. El tiempo es esencial, dijo Daenerys, manteniendo la cabeza alta y la voz firme. Prosigamos. Todos asintieron y se reunieron a su alrededor. Daenerys miró hacia el oeste una última vez antes de cruzar el umbral del último bastión y adentrarse en la niebla blanca. Oh, Jon Stark. El bosque encantado, el frío cortante del norte se filtró en los huesos de Jon mientras observaba el paisaje desolado que los rodeaba. La nieve cubría el suelo, transformando el mundo en un infinito mar blanco, interrumpido solo por las oscuras siluetas de los árboles desnudos y las rocas irregulares. El viento aullaba sin descanso, arrastrando consigo diminutos cristales de hielo que picaban cualquier piel expuesta. El pequeño fuego que habían encendido hacía tiempo que se había extinguido y sus cenizas ahora eran tan frías como la nieve que los rodeaba. Jon sabía que esa decisión era acertada, incluso el más leve resplandor podía delatar su posición ante el ejército de los salvajes, pero no podía evitar añorar su calor. Ghost se acercó a él y la presencia del lobo huargo le ofreció algo de consuelo contra los elementos implacables. La mirada de Jon se desvió hacia Sandor Clegane y sintió una punzada de compasión por el hombre. El perro estaba sentado encorvado, su enorme cuerpo temblaba ligeramente mientras se arrebujaba en sus pieles.
Su rostro lleno de cicatrices estaba marcado por la miseria y sus dientes castañeteaban de forma audible. Estaba claro que, acostumbrado como estaba al clima más suave del sur, Sandor estaba luchando denodadamente contra la dura realidad de la vida más allá del muro. Mientras otra ráfaga de viento atravesaba su precario refugio, John reflexionó sobre su precaria situación. Estaban en inferioridad numérica, aislados y atrapados en un páramo helado con peligros acechantes, visibles e invisibles. El muro, su único camino hacia la seguridad, ahora estaba parcialmente en ruinas detrás de ellos, un silencioso recordatorio de lo rápido que todo podía cambiar. John salió con cautela de su refugio improvisado, con la mano apoyada instintivamente en la empuñadura de Ise. Entrecerró los ojos ante la nieve que se arremolinaba, escudriñando la blanca extensión en busca de cualquier señal de movimiento. El mundo que los rodeaba estaba extrañamente quieto, salvo por el gemido constante del viento. Después de varios momentos de tensión, convencido de que no corrían peligro inmediato, John volvió a esconderse en su escondite. «No hay moros en la costa», le murmuró a Sandor, con la voz ronca por la falta de uso y el frío. «Deberíamos ponernos en marcha». El perro gruñó en respuesta, su rostro era una máscara de sombría determinación mientras se ponía de pie. «Ya era hora», gruñó, flexionando sus miembros entumecidos. «Un minuto más en este infierno helado y me habría convertido en una maldita estatua de hielo». Partieron, avanzando con dificultad por la nieve profunda hacia el noroeste. Ambos sabían que era una táctica arriesgada, dirigirse en dirección opuesta al Castillo Negro y sus aliados. Sin embargo, con el ejército enemigo desplegado hacia el sur, no tenían muchas opciones. Su única esperanza residía en llegar al borde occidental del muro, rezando para que todavía estuviera intacto y vigilado. Mientras caminaban, la mente de John se ponía a hacer cálculos. El viaje sería largo y peligroso, y los llevaría a través de un territorio desconocido y plagado de peligros naturales y sobrenaturales. La comida sería escasa y el frío una amenaza constante, pero era su única posibilidad de supervivencia, por remota que fuera. Ghost caminó silenciosamente junto a ellos, con sus ojos rojos alerta ante cualquier señal de amenaza. John se sintió reconfortado por la presencia del lobo huargo, un trocito de hogar en aquel desierto hostil. Miró a Sandor y notó el paso decidido, aunque desdichado, del hombre. Al principio había sido un compañero muy inoportuno, pero John pronto se sintió agradecido por su franqueza. Todavía no le agradaba ni un poco, y John estaba seguro de que el sentimiento era mutuo, pero al menos tenían cierto respeto el uno por el otro. Con cada paso hacia el noroeste, se alejaban más de la seguridad y se adentraban más en lo desconocido. La inquietud de John había ido en aumento, como un hormigueo en la nuca que se negaba a desaparecer. Había algo en el aire, una presencia opresiva que parecía cerrarse sobre ellos a cada momento que pasaba. Sandor, siempre observador a pesar de su incomodidad, notó el comportamiento cada vez más tenso de John. «¿Qué te tiene tan nervioso, Stark?», gruñó, moviendo instintivamente la mano hacia la empuñadura de su espada. «¿Ves sombras?». John abrió la boca para responder, para intentar poner palabras al miedo sin nombre que lo invadía, cuando de repente una flecha se clavó en la nieve a sus pies. El mundo pareció congelarse por un instante y luego estalló en acción. «Salvajes», susurró John, atrayendo a Ise con un movimiento fluido. A Ghost se le erizaron los pelos y un gruñido bajo retumbó desde la garganta del lobo huargo. Estaban rodeados. Unas figuras surgían del paisaje nevado, vestidas con pieles y blandiendo una abigarrada variedad de armas. John contó al menos 2 docenas, tal vez más. Sus rostros eran duros, marcados por la determinación de quienes luchan por sobrevivir. Sandor soltó una serie de maldiciones coloridas, con su propia espada ahora en la mano. «Maldita sea», espetó. Tenía que decir algo. La mente de John se puso a trabajar a toda velocidad, evaluando la situación. Estaban en inferioridad numérica, cansados y atrapados al descubierto. Pero había algo más. El miedo que había sentido antes no se había disipado. En todo caso, se había intensificado. Mientras los salvajes se acercaban,
Con las armas en alto, Jon no podía quitarse de encima la sensación de que esta emboscada era solo el principio de sus problemas. Cualquiera que fuera la presencia oscura que los había estado acechando, todavía estaba allí, observando, esperando el momento de atacar. La mente de Jon corría a toda velocidad, sus instintos agudizados por incontables batallas tomaban el control. En un instante, tomó su decisión. No había tiempo para la diplomacia, no había posibilidad de rendirse. Tendrían que luchar para salir. Jon cerró los ojos por un breve momento y buscó en lo más profundo de sí mismo, invocando el poder que se había convertido en parte de él desde la llegada de su amigo a este mundo. El hielo estalló en brillantes llamas azules. La repentina aparición de la espada llameante tomó por sorpresa a sus atacantes, que abrieron los ojos de par en par por la sorpresa y el miedo. Todos, excepto Sandor, quien, al haber visto esto antes, se arrojó de inmediato al suelo. Con un grito sin palabras que era a partes iguales desafío y determinación, Jon hizo un amplio arco con la espada llameante. Una ola de llamas de zafiro rugió hacia afuera, expandiéndose rápidamente hacia los salvajes que lo rodeaban. El aire crepitó con calor y poder, y la nieve a los pies de Jon se vaporizó al instante. La mayoría de los arqueros salvajes, sorprendidos, dispararon sus flechas presas del pánico. Las llamas azules consumieron los proyectiles en pleno vuelo, reduciéndolos a cenizas en un instante. La ola de fuego continuó sin cesar, arrasando a los mismos arqueros. Sus gritos de agonía perforaron el aire mientras caían al suelo, rodando por la nieve en un intento desesperado por apagar las llamas mágicas. El campo de batalla se transformó en cuestión de segundos. Donde antes había habido una emboscada ordenada, ahora reinaba el caos. Algunos salvajes huyeron aterrorizados, mientras que otros se quedaron paralizados por la incredulidad ante la demostración de poder que tenían ante ellos. Sandor se puso de pie, con la espada lista y una sonrisa sombría en su rostro marcado. Bueno, Stark, gruñó. Esa es una manera de equilibrar las cosas. Ghost, imperturbable ante las llamas, permaneció listo al lado de Jon, mostrando los dientes a cualquier salvaje que se atreviera a acercarse. Jon se encontraba en el centro de la masacre, con el hielo ardiendo en sus manos y su luz azul reflejándose en sus decididos ojos. Sabía que la batalla apenas había comenzado. Algunos de los salvajes se estaban reagrupando, la conmoción inicial había desaparecido. Y más allá de ellos, esa presencia opresiva aún permanecía, observando, esperando. Con una expresión sombría en la mandíbula, Jon se preparó para la siguiente oulide de ataques. La verdadera prueba apenas comenzaba. Espera, gritó un hombre, y su voz se escuchó a través de la extensión cubierta de nieve. El campo de batalla se congeló en un cuadro inquietante, los salvajes dudaban entre luchar y huir. De entre sus filas, una figura grande dio un paso adelante, su presencia exigía atención inmediata. Jon mantuvo el hielo en alto, sus llamas azules arrojando un brillo extraño sobre la escena, pero mantuvo su posición, curioso por este giro inesperado de los acontecimientos. Sandor permaneció tenso a su lado, con la espada preparada. Una de las arqueras, una pelirroja con el arco todavía medio tensado, se volvió hacia el hombre que había hablado. Tormund, dijo, con una mezcla de confusión y frustración en su voz. ¿Por qué nos detienes? Los superamos en número. El hombre llamado Tormund, un hombre de pecho ancho, barriga enorme y barba blanca como la nieve, se acercó. Sus ojos no se apartaron de Jon, en su mirada había una mezcla de cautela y algo que parecía casi esperanza. Piensa. A Ygritte, respondió Tormund con voz ronca pero tranquila. Este hombre maneja el fuego como si fuera parte de él. ¿Has visto algo así alguna vez? Los murmullos resonaron entre las filas salvajes mientras reflexionaban sobre sus palabras. Tormund continuó, dirigiéndose a su gente pero manteniendo la mirada fija en Jon. Necesitamos todo el fuego que podamos conseguir, declaró. Arrodillado en el sur o no, un hombre con un poder como ese podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para nuestro pueblo. Jon bajó un poco a Ise, aunque la hoja seguía ardiendo. Intercambió una rápida mirada con Sandor, que parecía tan sorprendido como él por este giro de los acontecimientos. ¿Qué propones?
gritó Jon con voz cautelosa pero clara. Tormund dio otro paso hacia adelante, con las manos abiertas en un gesto que era en parte una ofrenda de paz y en parte un desafío. Te propongo que hablemos, portador del fuego. Nuestro verdadero enemigo ya no está al sur del muro, está ahí afuera, en el frío, y viene a por todos nosotros. La tensión en el aire era palpable mientras ambos bandos esperaban a ver cómo respondería Jon. El destino de muchos podría depender de sus próximas palabras. ¿Por qué están tan lejos de la lucha?, gruñó Sandor, con su rostro lleno de cicatrices deformado por una mueca de desprecio. ¿Son unos malditos cobardes? La tensión en el aire aumentó de repente cuando la acusación de Sandor se elevó entre ellos. Sus palabras, tan directas y poco diplomáticas como siempre, rompieron la incómoda tregua. La reacción de los salvajes fue inmediata y feroz. Estallaron gritos furiosos y varios levantaron sus armas de nuevo, listos para luchar. La frágil paz se tambaleó al borde del colapso. En medio del caos, una voz sonó más clara que el resto, impulsada por la indignación. Cobardes, tuvimos que proteger a Tormund mientras hacía sonar el cuerno del invierno. Sin nosotros, el muro nunca habría caído. La revelación golpeó a Jon como un golpe físico. Se giró para encarar a Tormund, con su propia arma levantada una vez más. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza, la sección destruida del muro, el ejército invasor de salvajes, todo se relacionaba con el hombre que estaba frente a él. Tú, dijo Jon, con voz baja y peligrosa, y los ojos brillando con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Tú eres el responsable de derribar el muro? ¿Tienes idea de lo que has hecho? El aire alrededor de Jon parecía crujir con energía, la temperatura descendió aún más a medida que su furia crecía. Ghost gruñó bajo, captando las emociones de su amo. Has puesto en peligro a los 7 reinos por completo, continuó Jon, elevando la voz. Miles morirán a causa de tus acciones. Los reinos de los hombres quedarán indefensos ante. Se quedó en silencio, recordando el miedo sin nombre que los había estado atormentando. Tormund se mantuvo firme y sostuvo la mirada de Jon sin pestañear. El rostro del líder salvaje era una máscara de determinación sombría, pero también había algo más allí, un dejo de desesperación, tal vez incluso de arrepentimiento. ¿Y qué pasa con nosotros, sureños?, dijo la pelirroja a Ygritte, lo que todos estaban pensando. ¿Se supone que debemos esperar a que muramos? Todos sois iguales. La frágil alianza que acababan de forjar pendía de un hilo. Los salvajes se tensaron, listos para la pelea, mientras que Sandor cambió su postura, preparado para respaldar a Jon si llegaban a los golpes. Los siguientes momentos determinarían si enfrentarían la amenaza que se avecinaba como aliados o enemigos. La mano de Jon se apretó sobre la empuñadura de hielo mientras esperaba la respuesta de Tormund. El peso del destino de los 7 reinos parecía recaer sobre ese precario momento. La tensión en el aire era palpable, espadas a medio desenvainar y palabras duras a punto de desbordarse en violencia. Pero la atención de Jon cambió de repente, sus sentidos alerta a algo más allá del conflicto inmediato. Esa presencia opresiva que había estado sintiendo había regresado, más fuerte que nunca, demasiado cerca. Stark, cálmate, gritó Sandor, notando la distracción de Jon. No es momento de perder la concentración. Jon negó con la cabeza y sus ojos se aclararon mientras tomaba una decisión. Con pasos deliberados, caminó directamente hacia Tormund, ignorando a los salvajes que rápidamente apuntaron sus armas hacia su garganta. Fantasma caminaba en silencio detrás de él, una sombra blanca lista para atacar si era necesario. Jon miró a Tormund a los ojos sin pestañear y habló con serena intensidad. «Ahora me vas a seguir». La risa de Ygritte fue fuerte e incrédula. ¿Unir fuerzas? ¿Por qué demonios dejaríamos que un arrodillado del sur nos guiara a ningún lado? La respuesta de Jon fue inmediata y desconcertante. Señaló a lo lejos, en una dirección que pareció helar la sangre a todos los demás. Por lo que hay ahí fuera, puedo sentirlo. Nos está observando. Vamos a matarlo. El grupo quedó en silencio. Tormund abrió mucho los ojos, sorprendido, y luego los entrecerró con interés. Los demás salvajes intercambiaron miradas inquietas y bajaron ligeramente las armas. ¿Puedes sentirlo?
Preguntó Tormund en voz baja y seria. ¿Los fríos? Jon asintió con tristeza. No sé qué son, pero puedo sentir su presencia. Nos están observando, esperando que nos destruyamos entre nosotros para poder acabar con los supervivientes. Tormund miró a Jon durante un largo rato, evaluándolo. Entonces, inesperadamente, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada estruendosa. Quizás un portador de fuego pueda hacer lo que el resto de nosotros no pudimos, dijo, con un destello de esperanza en sus ojos. Tienes agallas, te lo concedo. Se volvió hacia su gente. Escuchen, estamos uniendo fuerzas con el portador del fuego y sus amigos. ¿Alguna objeción? Hubo quejas y miradas inseguras, pero ningún desafío directo. Los salvajes reconocieron la gravedad de la situación. ¿Cómo te llamas? Jon Stark. Stark, no es así, dijo Tormund, aparentemente confirmándose algo a sí mismo, antes de darle una palmada en el hombro a Jon, casi haciéndolo perder el equilibrio. Adelante, Jon Stark, muéstranos a ese enemigo tuyo y veamos si tu fuego puede derretir el corazón del mismísimo invierno. Mientras la extraña alianza se preparaba para partir, Jon captó la atención de Sandor. El perro parecía muy incómodo con toda la situación, pero asintió a regañadientes en señal de aprobación. Con un propósito renovado, Jon se dirigió hacia la presencia que percibía, mientras los salvajes lo seguían. Marchaban hacia un peligro desconocido, pero por primera vez desde la caída del muro, había un destello de esperanza en el frío aire del norte. Capítulo 60. Visión previamente. Jon Stark, con fuego y acero, logró intrigar a Tormund Giantasane para que se uniera a él en la búsqueda de uno de los otros. Harry, por otro lado, estaba tratando de regresar a la torre de piedra negra en las ruinas valirias, con la esperanza de reunirse con su grupo. Lo habían empujado al límite, pero era un tipo testarudo. Hestie lo estaba esperando y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. Ruinas valirias. Harry Potter. Me agaché y rodé, evitando por poco la enorme trompa del elefante Quimere que se estrelló contra la pared derrumbada detrás de mí. El impacto hizo que cayeran piedras antiguas, que me lancé hacia adelante para esquivar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la adrenalina corría por mis venas mientras me ponía de pie. La bestia se alzaba sobre mí, una monstruosa fusión de elefante, tigre y algo parecido a un reptil que no podía identificar. Sus ojos brillaban con una luz roja antinatural y sus colmillos quevados brillaban de forma malvada en la inquietante pinambre de Valiria. Levanté mi espada, listo para atacar de nuevo, cuando una voz atravesó el estruendo de la batalla. Harry, a tu izquierda. La advertencia de Balthazar llegó justo a tiempo. Giré bruscamente y sentí la ráfaga de aire cuando las mandíbulas de una Quimere loba se cerraron de golpe a escasos centímetros de mi cara. Sin dudarlo, lancé un violento arco diagonal hacia arriba con Erebes. La espada se conectó con brutal eficacia y atravesó el hombro y el cuello de la Quimere loba. Su cabeza cayó al suelo y su cuerpo la siguió un momento después mientras me empapaba de sangre y de ahíce. Pero no tuve tiempo de celebrar la pequeña victoria. La Quimere elefante barritaba de rabia, y sus fauces de tigre se abrían para revelar hileras de dientes afilados como dagas. Se lanzó a la carga, y cada paso atronador sacudía el suelo bajo mis pies. Corrí hacia una columna caída y salté sobre ella en el último segundo. La Quimere, incapaz de detener su impulso, se estrelló contra la piedra, aturdida por un momento. Aprovechando la oportunidad, me di la vuelta y corrí hacia adelante, con un rayo girando alrededor de mi mano, que tomó la forma de la punta de un cuchillo. Filo, rugí en mi mente y lo dirigí hacia el flanco de la bestia, desgarrando su gruesa piel y haciéndola tambalear. Sin embargo, estas criaturas eran resistentes y mucho más duraderas de lo que esperaba. Me di cuenta de que el canal de la herida apenas dejaba salir un hilo de sangre. Maldita sea. Eso fue solo impulso. La Quimere elefante se volvió hacia mí otra vez, con los ojos llameantes con intenciones asesinas. Su trompa se extendió como un látigo y me atrapó cuando intentaba bloquearla desesperadamente. Sentí el impacto contra mis costillas, la fuerza del impacto me hizo volar por el patio en ruinas. Caí al suelo con fuerza y rodé para absorber el impacto.
El dolor me atravesó el costado, sin duda tenía las costillas magulladas, si no algo peor. Jadeando, me levanté, sabiendo que permanecer en el suelo significaba una muerte segura. La Quimera ya estaba cargando de nuevo, sus partes desiguales se movían con una sincronía aterradora. Apreté los dientes y levanté mi varita una vez más. La batalla estaba lejos de terminar y no podía permitirme fallar. No aquí, no ahora, con tanto en juego. Mientras la monstruosa criatura se abalanzaba sobre mí, me preparé para la siguiente ronda de nuestro baile mortal entre las ruinas. Oí la voz de Erebes en mi mente, clara y urgente. La base del cuello. Llévame allí y yo me encargaré del resto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Las defensas de la Quimera elefante eran formidables, su trompa y sus colmillos creaban una barrera casi impenetrable. Me lancé hacia adentro, tratando de encontrar una abertura, pero me espantaron como a una mosca molesta. Mi espalda chocó contra una pared medio derrumbada, lo que provocó una lluvia de piedras que cayó en cascada a mi alrededor. Haciendo una mueca, eché a correr y evité por poco otro golpe de la trompa de la criatura. Necesitaba una nueva estrategia. Está bien, murmuré. Probemos algo diferente. Envainé a Erebes, ignorando las protestas de la espada, y saqué mi varita. La Quimera atacó de nuevo, pero esta vez yo estaba preparado. Axio escombros, grité, concentrándome en los escombros detrás de la bestia. Pedazos de piedra y mampostería volaron por el aire, golpeando la parte posterior de la cabeza de la Quimera. No fue suficiente para lastimarla de ninguna manera, pero el repentino bombardeo claramente la tomó por sorpresa. El monstruo tropezó, sacudiendo su enorme cabeza con confusión. Aprovechando el momento, apunté mi varita al suelo bajo sus pies. Glacius. Una capa de hielo se extendió rápidamente por el patio en ruinas. La Quimera, que ya había perdido el equilibrio, perdió el equilibrio por completo. Sus patas se abrieron cómicamente por un momento antes de estrellarse contra el suelo con un impacto que hizo temblar la tierra y las antiguas piedras que nos rodeaban. No perdí ni un segundo. Mientras la bestia luchaba por enderezarse sobre la superficie resbaladiza, corrí hacia adelante y salté sobre su espalda. Mis dedos encontraron apoyo en su piel áspera mientras trepaba hacia su cuello, mientras Erebes cantaba con anticipación en su vaina. La Quimera se revolvió salvajemente, tratando de desalojarme. Me aferré a ella con todas mis fuerzas, avanzando lentamente. Solo un poco más. Hazlo, instó Erebes. Con un movimiento fluido, saqué la espada oscura y la hundí profundamente en la base del cuello de la Quimera, justo donde me había dicho que atacara. Sentí que la espada se hundía y entonces, cuando Erebes se hundió en la carne de la Quimera, sentí una oulide de poder. Una energía negra, oscura y pulsante fluyó desde la espada hacia el enorme cuerpo de la criatura antes de regresar y reiniciar el ciclo. Pude ver cómo la fuerza vital de la bestia se iba agotando y su salvaje aleteo se debilitaba con cada segundo que pasaba. Pero eso no fue todo. A medida que la fuerza de la Quimera menguaba, sentí que la mía se elevaba. Era una sensación embriagadora, como si una vitalidad líquida fluyera dentro de mí. El dolor agudo en mis costillas comenzó a disminuir, para luego desaparecer por completo. Los cortes y moretones que salpicaban mi cuerpo se cerraron. Incluso el cansancio profundo que me había estado agobiando comenzó a desaparecer. Los movimientos de la Quimera se volvieron lentos y sus gritos de trompeta se convirtieron en débiles gemidos. Me aferré a su espalda y sentí que la fuerza vital de la criatura fluía hacia mí a través de mi conexión con Erebes. Era aterrador y estimulante a la vez. Finalmente, la enorme bestia se desplomó por completo y su cuerpo quedó inerte debajo de mí. Me deslicé de su espalda y aterricé con piernas temblorosas junto a la figura ahora inmóvil de mi enemigo caído. Por primera vez desde que había entrado en ese paisaje de pesadilla, me permití respirar profundamente y aliviado. Maldita sea, murmuré, mirándome las manos. Los cortes y rasguños que las cubrían habían desaparecido, dejando atrás una piel intacta. Incluso el dolor crónico en el hombro, debido a una lesión anterior sufrida unas horas antes, había desaparecido. Erebes zumbó de satisfacción en mi agarre. Bien hecho. La voz de la espada resonó en mi mente.
La esencia de la bestia nos ha fortalecido a ambos. Asentí, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que aún no estábamos fuera de peligro. Valiria aún albergaba innumerables peligros y, en algún lugar de esa torre a lo lejos, Gesti estaba esperando. Respiré profundamente para tranquilizarme y observé el patio en ruinas que me rodeaba. La batalla había dejado su marca en el paisaje ya decrépito, con cicatrices recientes en las piedras antiguas. Pero estaba vivo, curado y me sentía más fuerte que nunca. Muy bien, dije, agarrando a Erebes con fuerza. Juntémonos con los demás y esperemos no tener que lidiar con más de estas criaturas. Me abrí paso entre las ruinas, intentando ignorar la atmósfera opresiva que parecía presionar desde todos los lados. Valiria era realmente una pesadilla hecha realidad, un lugar donde la agonía se había vuelto algo común, donde la desesperación reinaba suprema y donde ninguna luz atravesaba el cielo. Una noche larga, pero de fuego. No era la primera vez que tenía ese pensamiento, pero las palabras seguían viniendo a mi mente. Es un lugar muy alegre, ¿no? Se escuchó la voz sarcástica de Balteser. Me encanta especialmente el ambiente, me ha ido gustando cada vez más. Realmente resalta toda la atmósfera de paisaje infernal maldito. Resoplé, agradecida por la distracción momentánea. Oh, sí, encantador. Escuché que es un excelente lugar de vacaciones para el mago oscuro exigente. A Voldemort probablemente le hubiera encantado estar aquí. Estás bromeando, intervino Erebes, con el tono seco de la espada demoníaca. Pero no me sorprendería si algunos de los tuyos realmente consideraran este un destino deseable. Mientras bromeábamos, no pude evitar preguntarme, y no por primera vez desde que había llegado, cómo había sido este lugar en su mejor momento. ¿Habían estado estas calles llenas de vida? ¿Habían jugado los niños en patios ahora llenos de cenizas y cosas peores? Horror cataclísmico en su máxima expresión. Estamos divagando, Potter, dijo Balteser divertido. Por si lo has olvidado, no estamos aquí para recibir una lección de historia. Buena imitación de Zap. Me sorprende que recuerdes cómo suena. Puse los ojos en blanco, pero aceleré el paso. Al poco rato, la torre de piedra negra apareció ante nosotros y su superficie parecía absorber la poca luz que había. En su base encontré los cadáveres de las Quimeres, así como algunos inmaculados y otros que se habían unido a nuestra expedición. Sus rostros destrozados estaban demacrados y pálidos, con expresiones que atormentarían a cualquiera que los hubiera visto. Me imaginé que los demás habían entrado al edificio, ya que sus puertas estaban abiertas y dejaban ver una niebla blanca a través de la cual no podía ver. Pero antes de poder hablar, algo más me llamó la atención, una gran losa de piedra, cubierta de símbolos que no podía descifrar. ¿Qué es esto entonces?, murmuré, acercándome. Fue entonces cuando noté el rastro de sangre fresca que corría por su superficie. Erebes tarareó pensativamente. Un precio de sangre para entrar, tal vez. Sería acorde con lo que sabemos de las prácticas valirias. Fantástico, gruñí. Porque, por supuesto, no podía ser simplemente un simple empujar para abrir o una palanca. La risa de Balteser fue aguda y sin humor. Bienvenido a Valiria, donde nada es simple y todo quiere matarte. Suspiré y me pasé una mano por el pelo. Muy bien. Me gustaría preguntar quién se atreve a ser nuestro donante de sangre voluntario, pero yo soy la única opción. No suenes demasiado emocionado. Suspiré, mientras me arremangaba la camisa. Supongo que es mejor que sea yo quien lo haga, ya que acabo de recibir una recarga mágica de fuerza vital de nuestro amigo elefante de allá atrás. ¿Tigre fantasma? Había un poco de lagartija allí, en alguna parte, dijo Erebes amablemente. Mientras levantaba mi varita, listo para hacer el corte rápido, sonó la voz urgente de Balteser. Esperar. Me quedé paralizada, con el brazo suspendido a centímetros de la piedra. ¿Qué pasa? El tono de Balteser era tenso, diferente a su estado anterior. Puedo leer la inscripción. Es un acertijo, pero la esencia es clara que exige que se derrame sangre valiria, así como magia de fuego. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando comprendí las implicaciones. Si hubiera ofrecido mi propia sangre, dije bajando el brazo.
Eso podría haber sido desagradable. Erebes tarareó en señal de acuerdo. En efecto, la magia aquí es antigua y potente. Ofrecer la sangre equivocada podría haber tenido consecuencias desafortunadas. Me alejé de la losa y la observé con recelo. Mi mirada se dirigió a la entrada de la torre, visible como un remolino de niebla blanca brillante. Latía con una energía sobrenatural que me hizo rechinar los dientes. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, más para mí que para mis compañeros. No podemos conjurar sangre Valiria. ¿Puedo entrar sin hacer una ofrenda? La puerta está abierta. Entonces tal vez. No me gustan los tal vez. Después de un momento de vacilación, di un paso tentativo hacia la entrada brumosa. No hagas nada estúpido. Yo, jamás, respondí con una sonrisa sombría, acercándome cada vez más al velo que se arremolinaba. Extendí mi mano, sin llegar a tocar la niebla, pero lo suficientemente cerca como para sentir su energía. Para mi sorpresa, no sentí ninguna repulsión inmediata ni ningún efecto dañino. La magia no parecía rechazarme activamente. Interesante, reflexionó Erebes. Parece que la torre podría reconocerte como algo más que un simple intruso. Tal vez sea por mi conexión con Gesti, sugerí, con la esperanza creciendo en mi pecho. O tal vez la sangre Targaryen que derramó Daenerys todavía está vigente. Baltheser se burló. O tal vez solo está esperando a que intervengas antes de que te vuelva del revés. Es difícil decirlo con estos antiguos hechizos mágicos. Respiré profundamente y sopesé nuestras opciones. La torre era la clave de todo esto, pero los riesgos eran inmensos. Bueno, dije finalmente, armándome de valor. Solo hay una manera de averiguarlo, pero primero, saqué mi varita y me volví hacia los cuerpos de los hombres que habían perdido la vida para llevarnos hasta este punto. Hay trabajo que hacer, o aún más temprano. Daenerys Targaryen cuando entró en la Torre Negra, el mundo que la rodeaba se disolvió en un mar de niebla blanca. El cambio repentino la dejó desorientada, con los sentidos embotados por la niebla opresiva que los envolvía. Parpadeó rápidamente, tratando de aclarar su visión, pero la niebla se adhería obstinadamente a sus pestañas. ¿Su gracia? La voz de Ser Barristan llegó desde algún lugar a su izquierda y sonaba extrañamente insegura. ¿Puede ver algo? Daenerys extendió la mano y ésta desapareció en la blancura a escasos centímetros de su rostro. Nada, respondió ella, con la voz tensa. Permaneced todos juntos. Oyó el ruido de pies arrastrados mientras sus compañeros se acercaban. Su respiración era fuerte en el inquietante silencio que los rodeaba. La respiración entrecortada de la princesa Aerian era claramente audible. Esto es, espeluznante, susurró la princesa dormiense, con un temblor en la voz. Daenerys sintió una ligera ondulación en el aire, probablemente Aerian intentando usar su nueva magia acuática para limpiar el entorno, pero sin éxito. Joko, siempre alerta, habló a continuación. No podemos defendernos unos a otros si no podemos ver. ¿Cuáles son tus órdenes, Khaleesi? Daenerys apretó los puños, sintiendo el calor de su magia de fuego corriendo por sus venas. Lanzó una pequeña llamarada con la esperanza de iluminar los alrededores, pero la luz pareció ser absorbida por la niebla, sin brindar claridad. Seguiremos adelante, decidió, con voz más firme de lo que sentía. Ser Barristan, toma la delantera con Braithwaite. El resto, formado un círculo, los Inmaculados en la retaguardia. Avanzamos lentamente y nadie se desvía. Cuando empezaron a moverse, cada paso era cauteloso y medido. Daenerys no podía quitarse de encima la sensación de que los observaban. La niebla parecía presionarlos desde todos los lados, jugando con sus sentidos. Susurros y ecos danzaban al borde del oído, y más de una vez, Daenerys creyó ver formas moviéndose en la blancura, solo para verlas disolverse cuando las miró directamente. La confusión era palpable entre el resto del grupo. Incluso los estoicos Inmaculados parecían inquietos, pues su disciplina habitual se veía puesta a prueba por el entorno antinatural. Daenerys esperaba en silencio que la distracción de Harry afuera fuera mejor que su situación actual, mientras se preguntaba qué secretos guardaba esta antigua torre Valiria dentro de sus brumosas profundidades. Fue entonces cuando algo en el aire a su alrededor cambió.
La niebla se hizo cada vez más espesa y Daenerys se dio cuenta de que ya no podía escuchar a nadie. Corrió hacia adelante, esperando chocar contra uno del grupo, pero no encontró a nadie allí. Gritó, pero no hubo respuesta. Su confusión, alarma y desorientación aumentaron aún más cuando su entorno comenzó a cambiar una vez más, fusionándose en algo sólido. Poco a poco, sus ojos se fueron acostumbrando. Los escalones, la grandeza de la sala. Había estado allí antes, aunque en ese momento había sido diferente. Daenerys asintió para sí misma. Estaba de pie en la gran sala del trono de la Fortaleza Roja, con el corazón palpitando con una mezcla de aprensión. No era la primera vez que tenía visiones, y la que ya había tenido de ese lugar había sido lo suficientemente perturbadora. Aún así, avanzó hacia el asiento que le correspondía por derecho, mientras los nobles reunidos la aclamaban por su ascenso. El trono de hierro se alzaba ante ella, con sus 1000 espadas brillando bajo la cálida luz que se filtraba a través de las vidrieras. A diferencia de antes, este lugar se sentía vivo para ella de una manera que no podía comprender. Al darse la vuelta, se quedó sin aliento. Allí, avanzando hacia ella con su habitual arrogancia, estaba Khal Drogo, con su larga trenza ondeando detrás de él. Se veía exactamente como ella recordaba, fuerte y orgulloso, sus ojos llenos de amor cuando se encontraron con los de ella. A su lado caminaba un hombre joven, alto y guapo, con la piel bronceada de Drogo y su propio cabello plateado y ojos violetas. Madre, llamó el joven con voz profunda y cálida. Rhaego, se dio cuenta sobresaltada. El hijo que nunca había conocido, ahora convertido en un hombre. Daenerys sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos cuando Rhaego se acercó con una sonrisa radiante en su rostro. La abrazó con fuerza y ella se encontró aferrándose a él, saboreando cada detalle del hijo que tanto había anhelado. Los 7 reinos prosperan bajo nuestro gobierno, Khaleesi, murmuró Drogo en Dothraki, mientras posaba la mano sobre su hombro. La paz reina desde Dorne hasta el muro. Como para confirmar sus palabras, Daenerys notó los estandartes que colgaban de las paredes, no solo el dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen, sino los sellos de todas las grandes casas, unidas bajo su mando. Vio a gente común y a nobles por igual, todos mirándola con adoración y respeto. Daenerys sonrió. Había logrado todo lo que siempre había soñado. La dinastía Targaryen había sido restaurada, más fuerte que nunca. Poniente había sido arrebatado a sus usurpadores y sus juegos. Y lo más preciado de todo, tenía a su familia, Drogo vivo y a su lado, y Rhaego, el hijo por el que había llorado durante tanto tiempo, ahora un príncipe fuerte y amable. Daenerys sintió una profunda sensación de que todo estaba bien, de que había llegado a su plenitud. Esto era por lo que había luchado, por lo que había sangrado, por lo que había cruzado mares y conquistado ciudades. En ese momento, todas las dificultades que había soportado parecían haber valido la pena. Extendió la mano y tomó la de Drogo con una de las suyas y la de Rhaego con la otra, disfrutando de su calidez y presencia. Los vítores de la multitud la inundaron y Daenerys se dejó llevar por la alegría y el triunfo del momento, con el corazón henchido de amor y orgullo. Por un fugaz y hermoso instante, todo estuvo bien en su mundo. Caminaron por las calles de Desembarco del Rey, con su hijo a su lado y Drogo siguiéndola de cerca a caballo. La ciudad estaba llena de celebraciones, la gente vitoreaba y arrojaba flores a su paso. Jinetes de sangre Dothraki y guardias reales con capas blancas los flanqueaban, una extraña pero efectiva mezcla de sus dos mundos. Rhaego habló animadamente sobre las próximas celebraciones de su onomástico y describió los elaborados planes para los festejos y torneos. Daenerys escuchó con el corazón lleno, pero una persistente sensación de inquietud persistía en los confines de su conciencia. Mientras se acercaban al campo de torneos fuera de las murallas de la ciudad, Daenerys vio una figura familiar. Harry Potter estaba allí, luciendo extrañamente fuera de lugar en medio del esplendor. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver a su aliado y amigo, pero a medida que se acercaba, notó su expresión confusa. La boca del joven se movió, pero ella no pudo oír sus palabras. Sus ojos verdes se movían rápidamente en todas direcciones, como si intentaran comprender lo que sucedía a su alrededor.
Daenerys sintió una punzada de duda. ¿Por qué Harry parecía tan desorientado? Seguramente sabía dónde estaba. Harry, gritó, con un dejo de incertidumbre en la voz. ¿Está todo bien? Mientras hablaba, el mundo que la rodeaba pareció tambalearse por un instante, como un reflejo en el agua agitada. Los rostros de la multitud se desdibujaron y los sonidos de la celebración se distorsionaron momentáneamente. Pero, tan rápido como había llegado, el disturbio pasó y todo volvió a su lugar. Excepto por una cosa, Harry no estaba a la vista. Daenerys parpadeó, sin saber si lo había imaginado. Nunca había estado allí, en primer lugar. Tenía que ser eso, un truco de la luz. Después de todo, no podía oírlo. Y, sin embargo, la inquietud en su corazón se hizo más fuerte, en conflicto con la alegría y la satisfacción que sentía por haber restaurado a su familia y su reino. Se volvió hacia Raego en busca de tranquilidad, pero se encontró estudiando su rostro con atención. ¿Era realmente su hijo? ¿Cómo podía ser un hombre adulto si ella lo recordaba solo como un bebé? ¿Madre?, preguntó Raego, con preocupación evidente en su voz. ¿Pasa algo? Daenerys dudó, dividida entre la perfección de este mundo y la creciente sensación de que algo no iba bien. Volvió a mirar hacia donde había estado Harry antes de sacudir la cabeza y sonreír. Todo está bien, admitió, con una voz apenas superior a un susurro. El tejido de su mundo perfecto volvió a temblar, muy levemente, mientras sus dudas empezaban a echar raíces. Daenerys lentamente comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Esto no era real, era una visión. ¿Cómo había perdido la vista tan rápido? Acababa de entrar en la torre, es cierto. Estaban en las ruinas de Valiria, en el bastión final. Habían venido a acabar con sus ocupantes, pero, ¿qué estaba pasando? No podía recordar lo último que había hecho. Dolorosa y lentamente, lo recordó. Habían resuelto un acertijo de algún tipo y luego habían entrado a través de la niebla blanca. Así es. A medida que Daenerys se daba cuenta, el mundo que la rodeaba empezó a tambalearse de forma más notoria. La visión perfecta de desembarco del rey, su hijo y Drogo empezó a perder su solidez y se volvió más translúcida con cada momento que pasaba. Esto no es real, susurró, su voz cada vez más fuerte y convencida. Estamos en Valiria, el bastión final. ¿Qué te pasa, madre?, preguntó Raego. Sus ojos violetas se encontraron con los de ella mientras tomaba su mano. ¿No te sientes bien? Ella lo abrazó con tanta fuerza como pudo. Lo siento, mi dulce niño, dijo mientras él se volvía cada vez más transparente. Lo siento mucho. Tengo que ir a algún lugar. Tengo que hacer cosas. ¿Qué?, dijo Raego, alejándose de ella y sus tristes ojos violetas se encontraron con los de ella. ¿Qué? ¿Te vas? El corazón de Daenerys se rompió al ver eso, pero trató de contener la tristeza lo mejor que pudo. Odio irme, de verdad que lo odio, pero tengo que hacerlo. Ella lo abrazó de nuevo. Ahora serás un buen hombre, ¿de acuerdo? Escucha a tu padre y a tus consejeros. Disfruta de tu vida tanto como puedas. Te amo tanto. Mientras pronunciaba estas palabras en voz alta, la ilusión empezó a desmoronarse más rápidamente. Las multitudes que la aclamaban se desvanecieron y sus voces se convirtieron en ecos distantes. La figura de Drogo en el fondo se desdibujó y se volvió indistinta ante sus ojos. Raego se apartó y le dedicó una sonrisa. Madre, yo. Pero incluso sus palabras se volvieron confusas como el viento. Daenerys sintió una punzada de pérdida cuando el rostro de su hijo desapareció junto con su cuerpo, desvaneciéndose en una niebla blanca en sus brazos, pero se armó de valor para soportar el dolor. Esta no era su realidad, por mucho que deseara que lo fuera. Estoy en el bastión final. El terreno del torneo desapareció y fue reemplazado por la misma niebla blanca y arremolinada. Daenerys se encontró nuevamente en la niebla opresiva que los había envuelto al entrar a la torre. El recuerdo de la resolución de un acertijo surgió en su mente, seguido por su entrada en este extraño reino lleno de niebla. Ser Barristan, gritó, y su voz rompió el silencio. Erian, Joko, perros, Durmedo, ¿alguien me oye? No hubo respuesta, solo el suave susurro de la niebla que se enroscaba a su alrededor. Daenerys respiró profundamente para centrarse. Estaba sola, pero ya no estaba perdida en la ilusión.
Fuera cual fuese la magia que albergaba ese lugar, ella se había liberado de su dominio inicial. Daenerys invocó una pequeña llama en su mano, su cálida luz finalmente atravesó la mano y brindó un mínimo de consuelo en la inquietante blancura. Sabía que tenía que encontrar a los demás, para asegurarse de que ellos también no hubieran caído presas de visiones similares. Con determinación en sus pasos, comenzó a avanzar, con los sentidos alerta ante cualquier señal de sus compañeros o pistas sobre la naturaleza de este lugar místico. El bastión final, al parecer, albergaba más peligros de los que habían previsto, y Daenerys se preparó para cualquier desafío que la aguardara en las profundidades de esta antigua torre Valiria. A medida que la convicción de Daenerys se solidificaba, la niebla que la rodeaba se disipó rápidamente y dejó al descubierto un gran vestíbulo de entrada. El espacio era grandioso e imponente, con techos altos y una intrincada arquitectura valiria que hablaba de sus orígenes antiguos. Al final, una amplia escalera conducía hacia arriba, prometiendo más misterios por descubrir. Sus compañeros estaban dispersos a su alrededor, cada uno encerrado en su propio estado de trance. Ser Barristan permanecía rígido, con sus ojos ciegos fijos en un punto distante. El rostro de Erian Martell era una mezcla de asombro y anhelo, mientras que Joko y los guerreros inmaculados permanecían congelados en posiciones defensivas, luchando contra enemigos que solo ellos podían ver. Daenerys se movió rápidamente de uno a otro, llamándolos por sus nombres y sacudiéndolos suavemente, tratando de liberarlos de las ilusiones que los mantenían cautivos. Ser Barristan, princesa Erian, despierten, esto no es real. Sus esfuerzos parecían inútiles, pues permanecían insensibles a su tacto y a su voz. Alguien le llamó la atención y Daenerys se giró para ver a Harry Potter de pie entre ellos. Su presencia fue inesperada y desconcertante. Harry, exclamó, abriendo mucho los ojos violetas por la sorpresa. ¿Cómo? ¿Cuándo llegaste aquí? No respondió. Una rápida comprobación reveló que él también se encontraba en el mismo estado de trance que los demás. Las implicaciones de su llegada la golpearon de golpe. Si Harry había logrado alcanzarlos, significaba que habían estado atrapados en ese estado ilusorio durante mucho más tiempo del que ella había imaginado. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en cuánto tiempo podría haber pasado en el mundo exterior mientras ellos estaban perdidos en sus visiones. O quizás es otra ilusión. Extendió la mano con cautela, casi esperando que su mano lo atravesara como un espejismo. La situación se había vuelto aún más compleja y potencialmente peligrosa de lo que había pensado inicialmente. Sintió su piel cálida contra la suya y sonrió. Al menos eso era lo que había. De repente, los demás empezaron a despertar de sus ilusiones y la atmósfera en el vestíbulo se cargó de una mezcla de emociones. La confusión, la tristeza y algunos rastros de ira se reflejaban en sus rostros mientras luchaban por reconciliar las visiones que habían experimentado con la realidad. La reacción de Ser Barristan fue particularmente intensa. Al salir de su trance, su rostro envejecido se deformó de furia y su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de Bray Troar. Pero al ver a Daenerys, su expresión se suavizó y fue reemplazada por una mirada de resolución inquebrantable. Sin dudarlo, el anciano caballero se acercó a ella y se arrodilló. Su voz estaba llena de convicción mientras hablaba. Su gracia, reafirmo mis votos hacia usted. Mi lealtad hacia usted supera cualquier juramento pasado, incluso los que hice hacia su hermano Rhaegar. Estoy a sus órdenes, ahora y siempre. Daenerys, conmovida por su devoción pero incómoda con la formalidad, negó con la cabeza suavemente. Levántate. Ser Barristan, dijo en voz baja, tu valor y tu lealtad han quedado demostrados una y otra vez. No hay necesidad de tales gestos, especialmente ahora. Lo que viste fue solo una ilusión, y supongo que tiene que ver con el ascenso de mi hermano al trono. Así fue, su gracia, dijo Barristan. Fue poco más que una farsa lastimosa. Es este lugar, dijo, señalando hacia los alrededores. Conoce tu mente y se aprovechará de ella con visiones de lo que deseas. Mientras Barristan se ponía de pie, Harry empezó a moverse, atrayendo la atención de todos. El joven mago parecía desorientado,
Sus ojos verdes parpadeaban rápidamente mientras observaba su entorno. El comportamiento de Ser Barristan cambió una vez más, y el alivio se hizo evidente en su voz cuando comentó: parece que goza de una salud notablemente buena, Lord Potter. Su llegada es inesperada, pero bienvenida. Daenerys asintió con la cabeza, su mirada se movió entre Harry y el resto de sus compañeros. De hecho, aunque sigue siendo un misterio cómo llegaron aquí tan pronto, se volvió para dirigirse al grupo, su voz adoptando un tono autoritario. Todos hemos experimentado ilusiones poderosas, pero debemos concentrarnos en la tarea que tenemos por delante. Es evidente que esta torre encierra más peligros de los que esperábamos. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. ¿Están todos bien? Necesitamos entender lo que hemos experimentado y lo que podría significar para nuestra misión aquí. Mientras hablaba, Daenerys observaba atentamente a sus compañeros. Erian Martell parecía estar recuperándose, mientras que Joko y los Inmaculados se sacudían los últimos vestigios de sus visiones. La experiencia compartida de las ilusiones había creado una tensión palpable en el aire, una mezcla de vulnerabilidad y determinación renovada. Harry, Daenerys se dirigió directamente al joven mago. Tu presencia aquí cambia las cosas. ¿Qué puedes decirnos sobre lo que está sucediendo fuera de esta torre? ¿Y cómo lograste unirte a nosotros? El grupo se acercó más, ansioso por escuchar la respuesta de Harry. Yo, dijo, aún sin haberse reorientado. ¿Necesitas un momento?, dijo Daenerys, pero el joven negó con la cabeza y señaló con la mano hacia el techo. Su mano se iluminó con un rayo blanco azulado que se dirigió hacia arriba, chocando contra algo y provocando un agudo gemido. La criatura cayó del techo y se estrelló contra el suelo con un chasquido repugnante, pero Harry ni siquiera esperó a que el polvo se asentara, sino que clavó su espada negra en las fauces de la criatura, cortando sus gritos. Dio un paso atrás, ahora luciendo lúcido y consciente, había estado fingiendo debilidad. Los ojos de Daenerys se dirigieron hacia la criatura que se encontraba a sus pies. Era una Quimere, de eso no había duda, pero sus numerosos brazos y piernas eran delgados y estaban cubiertos por la misma niebla que la había rodeado. ¿Alguna forma de Quimere araña con la habilidad de afectar la mente con su telaraña?, dijo Harry lentamente para sí mismo antes de sacudir la cabeza y volverse hacia Daenerys. Pude matar a las Quimeres y llegar hasta aquí. ¿Has estado parada aquí todo el tiempo? Diría que ha pasado casi una hora desde que nos separamos. Daenerys escuchó atentamente mientras Harry relataba su experiencia, sus ojos violetas estudiaban su rostro con atención. Su breve explicación planteó más preguntas que respuestas y la tensión en su postura era palpable. Una hora, repitió ella, frunciendo el ceño. Las implicaciones eran inquietantes, sugerían que el tiempo transcurría de manera diferente dentro de la torre o que sus percepciones habían sido severamente alteradas por las ilusiones. Harry entrecerró los ojos y Daenerys captó un destello de sospecha en su mirada. Reconoció la mirada de alguien que ocultaba información y sopesaba las consecuencias de hablar. El conflicto evidente en sus ojos esmeralda la intrigó y se preguntó sobre la naturaleza de la visión que había tenido, si es que había tenido alguna. Su rápida derrota de la ilusión no decía todo. Daenerys se dio cuenta de que Harry debía haber encontrado magia similar antes, tal vez durante sus aventuras en su propio mundo o desde su llegada a este. Su conocimiento podría resultar invaluable. Escogiendo cuidadosamente sus palabras, Daenerys se dirigió a Harry. Tu rápida recuperación de la ilusión es impresionante, Harry. Parece que ya te has enfrentado a una magia así antes. Hizo una pausa, dándole la oportunidad de explicarse más si así lo deseaba. Cuando permaneció en silencio, ella continuó. Sea lo que hayas visto, sean cuales sean las sospechas que puedas tener, ahora estamos todos juntos en esto. Tu perspicacia podría ser crucial para nuestra supervivencia y éxito aquí. Echó un vistazo a los demás y observó sus reacciones ante la presencia de Harry y su actitud cautelosa. Ser Barristan parecía alerta, su mano nunca se alejaba de la empuñadura de Brightroar. Erian Martell observaba a Harry con una mezcla de curiosidad y cautela, mientras que Joko y los Inmaculados mantenían su vigilancia estoica. Daenerys se volvió hacia Harry y habló en voz más baja.
para que solo él pudiera oírlo. Si hay algo que no te sientes cómodo compartiendo con todo el mundo, estoy dispuesta a escucharte. Hemos enfrentado demasiadas cosas juntos como para permitir que la desconfianza nos impida ahora. Esperaba que sus palabras animaran a Harry a abrirse, aunque fuera solo un poco. Los misterios de la torre se acumulaban y Daenerys sabía que poner en común sus conocimientos y experiencias sería esencial para superar lo que fuera que se les presentara en el camino. Mientras esperaba la respuesta de Harry, permaneció muy consciente de la inminente escalera al final del pasillo, preguntándose qué secretos y peligros les aguardaban en los niveles superiores. Y entonces Harry se abrió, compartió su experiencia con un extraño espejo que mostraba a una persona su deseo más profundo, y Daenerys escuchó atentamente. Su expresión se suavizó ante la mención de sus padres. El paralelismo entre sus experiencias, ambos habían perdido a su familia a una edad temprana, no pasó inadvertido para ella. Tus padres, repitió en voz baja, con un dejo de comprensión en la voz. Debe haber sido maravilloso y doloroso verlo. Raego, pensó por un momento antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Y qué viste ahora? La atmósfera entre ellos cambió. La vacilación de Harry regresó con toda su fuerza y, cuando volvió su mirada intensa hacia ella, Daenerys sintió el peso de las palabras no dichas. Sus miradas se cruzaron y, en ese momento, se produjo una comunicación silenciosa entre ellos. Fuera lo que fuese lo que Harry había visto en esta nueva ilusión, estaba claro que la involucraba de alguna manera. El momento se prolongó, lleno de tensión y posibilidades. Daenerys se encontró conteniendo la respiración. Una parte de ella quería insistir más, comprender lo que Harry había presenciado, pero otra parte reconocía lo delicado de la situación, las posibles complicaciones que podrían surgir de tales revelaciones. Olvídate de lo que te he preguntado. Daenerys desestimó su propia pregunta y su voz recuperó la fuerza y la autoridad. Hay cosas más importantes que hacer, debemos subir a la torre. Él la miró a la cara antes de sonreírle y ponerse a su lado. De acuerdo, Hesty está esperando. Mientras se dirigían hacia la escalera, Daenerys sintió una mezcla de emociones, curiosidad por la visión de Harry, aprensión por lo que les esperaba arriba y una férrea determinación de cumplir con su misión. Hizo un gesto para que Ser Barristan y los demás se unieran a ellos. Permaneced alerta, ordenó al grupo. Ya hemos visto el poder que este lugar tiene sobre nuestras mentes. Debemos estar preparados para cualquier cosa que mis antepasados pongan en nuestro camino. Con una última mirada a Harry, notando la resolución en sus ojos esmeralda que reflejaban los de ella, comenzaron a subir las escaleras. Ella haría que estos tontos pagaran. Bueno, hasta aquí el capítulo. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.